Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bienvenidos a la clase de hoy. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy. Bueno, ¿les parece si esperamos 5 minutitos y empezamos? Bueno, Hola, hola Lourdes, ¿qué tal? Esperamos un 5 minutitos para ver si más compañeros se suman y si no, empezamos igualmente, ¿sí? Unos minutitos más y empezamos. está apagado mi micrófono. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Nosotros siempre estamos en el módulo de geografía económica que tiene que ver con dónde están ubicados los sectores económicos de las distintas sociedades, ¿verdad? Tiene que ver con la economía y tiene que ver con la geografía también. Eh, Vamos a empezar la clase de hoy, entonces, como les decía, voy a pasar a compartir pantalla y si tienen alguna duda, consulta o quieren agregar algo, tienen que abrir el micrófono nomás y hablar, ¿verdad? Porque yo no veo mucho el chat desde las diapositivas cuando estoy pasando el PowerPoint, no puedo visualizar el chat, entonces no les puedo leer. Pero si quieren agregar algo, comentar algo o aportar algo, tienen que abrir el micrófono y participar directamente. Sí, yo siempre les voy a dar ese espacio. Sean todos muy bienvenidos, espero que se encuentren bien. Entonces paso a compartir pantalla. Pueden ver, pueden ver la diapositiva Sí, profe, se ve perfecto. y me Geografía escuchan, me segunda escuchan clase, bien. se escucha bien. ¿Se me escucha bien? Genial. Sí, Bueno, profe. hola, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. profe. Genial, perfecto. Es bueno asegurarse antes de iniciar que no vaya a ser que en medio de la clase me comenten que no me escuchan, ¿verdad? Por eso es bueno asegurarse. Bueno, les decía recién, nosotros estamos en el módulo de geografía económica. La clase pasada estuvimos viendo un poquito de qué se trata la geografía económica, con qué tiene que ver, un poco qué estudia, qué abarca la geografía económica.
y hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es el sistema económico, todo lo que tiene que ver con el sistema económico, tanto nacional como mundial, con qué tiene que ver y cuáles son, digamos, los factores que influyen en ese sistema, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar diciendo que nosotros vivimos actualmente, nosotros vivimos en una sociedad capitalista, ¿verdad? Y hay unos antecedentes que, que viene del capitalismo, o sea, cuáles son los antecedentes remontándonos a la época antigua, ¿verdad? En tiempos muy, muy antiguos, de que fue lo que antecedió al capitalismo, porque el capitalismo no es que existió siempre, ¿verdad? No es que siempre hubo capitalismo, sino que la sociedad se fue desarrollando en etapas, en procesos, y finalmente se dio paso a lo que hoy llamamos sistema capitalista, ¿verdad? Pero un poco ahora vamos a ver qué es lo que antecedió al capitalismo, qué vino antes del capitalismo, cómo estaba establecida la sociedad, cómo se organizaba. Y tenemos, por ejemplo, que los griegos ya reflexionaban sobre la economía en la edad antigua, ¿verdad? Y de hecho, el origen de esta palabra es acuñada en la civilización cinco siglos antes de Cristo. O sea, antes de Cristo ya se estaba planteando cómo organizar la economía y ya se estaba tomando el concepto de la economía. Los griegos ya planteaban eso, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacían era analizar la eficiencia de las labores agrícolas, ¿verdad? Ver en dónde tenían mayores productividad, en qué época, en qué zonas, ¿verdad? Y la capacidad de la propiedad privada en incentivar la economía, ¿verdad? Entonces, ya los griegos se ocupaban un poco de la economía y veían todos esos sistemas productivos, veían cómo la propiedad privada podía dinamizar la economía de esa sociedad en ese momento. Por otro lado, tenemos que Platón en el libro Leyes condenaba la usura, ¿verdad? Decía que el beneficio particular por la entrega de dinero a otro generado por el trabajo ajeno, condenaba la usura, y la usura ya era en ese momento, en esa época, estamos hablando de la edad antigua, ya era parte de la economía. Y Platón lo condenaba esa usura que es justamente eh, cobrar un beneficio a partir del préstamo de un dinero, ¿verdad? Otorgando como un interés a ese préstamo que daban las personas. Eso se llamaba usura y Platón ya lo condenaba en su época. Pero también Platón reconocía que el préstamo como un factor amistoso y gratuito, o sea, decía, está bueno prestarse, ¿verdad? Pero no cobrar un interés que le llamaban usura, ¿verdad? A partir de ese préstamo, sino que sea como un préstamo amistoso y gratuito, ¿verdad? Entonces, ya en esa época, Platón ya lo planteaba, ¿verdad? Entonces, aparecía entonces ya en la edad antigua todo el tema de la economía y de cómo ellos se iban organizando. Por otro lado, tenemos que Aristóteles, otro gran filósofo, ¿verdad? Fue el primero en hablar del valor de uso, ¿verdad? Como el uso propio y específico del bien, y también de hablar del valor de cambio, como uso impropio creado por el comercio. O sea, Aristóteles plantea, entonces pone en el tapete, ¿verdad?, de la economía de esa sociedad, en aquel entonces, el valor de uso, ¿verdad?, como algo propio y específico de cada uno, y como el valor de cambio, que es algo que se puede intercambiar en el comercio, ya en otra instancia, digamos así a nivel social, ¿verdad? Entonces tenemos que la Roma antigua, estamos hablando de épocas muy, muy remotas, muy antiguas, ¿verdad? Estableció los principios que rigen los contratos, la propiedad privada sin criterios éticos y el concepto de derecho a testar.
Así también dividía la sociedad para obtener riqueza entre los hombres libres y los esclavos, porque hay que entender también, si nosotros contextualizamos esa época, en esa época se nacía esclavo. O sea, uno podía tener los padres que eran esclavos y uno podía nacer como esclavo y vivir esclavo toda su vida. Entonces, era la época también de la esclavitud, ¿verdad? De la esclavitud en su mayor apogeo. Entonces, la sociedad también se dividía entre esclavos y hombres libres, ¿verdad? Y eso tenía que ver también con la obtención de la riqueza en ese momento. Entonces, en la edad antigua ya se plantea el tema económico, ¿verdad? Ya ellos empiezan a conjugar los primeros conceptos que tienen que ver con la economía, inclusive con la aparición de estos filósofos que ya dan aporte sobre lo que es la cuestión económica, digamos, de esa sociedad de ese entonces. Eso es lo que viene antes del capitalismo, lo que antecede al capitalismo como una referencia histórica, digamos, ¿verdad? Características desde donde surge el capitalismo. ¿Cómo surge el capitalismo? ¿Alguna vez se preguntaron cómo es que nace este sistema social en el que estamos viviendo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es que llegamos a este punto de la economía y de la sociedad a organizarnos de una determinada manera como lo estamos haciendo? Y ver un poco las características de cómo nace y cómo se desarrolla esa sociedad capitalista. Bueno, eso lo vamos a ver acá. Resulta que empieza a ampliarse el comercio en las ciudades y en los pueblos. O sea, se empieza a dar una expansión del comercio, tanto en los pueblos como en las ciudades. ¿Por qué? Porque se empieza a producir mayor cantidad de productos. Se empieza a aumentar la producción. Entonces, del autoconsumo pasa a ser destinada a lograr los espacios geográficos, la preferencia de espacios geográficos. Primeramente, se produce a nivel de autoconsumo para la familia, para la comunidad, para el barrio, y después va aumentando esa producción, ¿verdad? Va aumentando la cantidad digamos, de productos, la cantidad de producción. Y eso supera los niveles de autoconsumo. O sea, ya no se puede consumir todo lo que se produce, porque ya es demasiados productos. Entonces, eso pasa a ubicarse en otro espacio geográfico, ya sea en otra ciudad o en otro país, ¿verdad? Ya se empieza, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿verdad? La producción de tomate, por ejemplo. La producción de tomate que inicialmente era para la familia, era para el barrio, después se pasa a llevar a otra ciudad y después a otro país, a un país vecino. Entonces, ¿eso por qué se da? Por un aumento de la producción, porque se produce mucho más y ya supera los niveles de autoconsumo. Eso es una de las características del surgimiento del capitalismo. Ahí empieza a surgir poco a poco el capitalismo. Después también otro componente importante que tiene mucha relevancia es el trabajo asalariado. Nace lo que es el trabajo asalariado ya como un fenómeno social. O sea, se da a nivel social el desarrollo del trabajo asalariado, ¿verdad? Esto significa el trabajo por el cual recibe un salario, porque ustedes se imaginan, en la Edad Media, decíamos recién, existían esclavos, vivían cientos, centenares de esclavos, ¿verdad? Era una sociedad donde había esclavos y los esclavos tenían que trabajar muy duro día a día, pero no recibían salario por ese trabajo, sino que
prácticamente se les daba para subsistir lo que es prácticamente la comida del día y dónde quedarse y nada más, ¿verdad? No recibían un salario. Pero después, en cuanto a la sociedad va avanzando y se va desarrollando, aparece lo que son los salarios, donde ya se les paga un salario a las personas por su trabajo. Entonces, este tipo de relacionamiento social inédito que se da en la sociedad implosiona en el seno de la tradicional familia para dar plazo al desplazamiento de individuos con intención de trabajar. O sea, ¿qué pasa? Ya las familias tienen que salir de sus ciudades, de sus pueblos, de sus barrios y ir a otras ciudades para ir a recibir ese salario, para ir a trabajar, ¿verdad? Entonces eso dinamiza de una manera increíble la economía, ¿verdad? Y es también una de las características del surgimiento del capitalismo. Sin duda, el nacimiento del trabajo asalariado es una de las características que implosiona el surgimiento del capitalismo. Después, otra característica tiene que ver con la aparición de los países con estructuras políticas que supera el estado feudal. Antes del capitalismo existía lo que se llamó la sociedad feudal. La sociedad feudal era más bien sociedades agrícolas, ¿verdad? Que tenían una forma de organización bastante autóctona, ¿verdad? Bastante así, sin mucha organización, solamente con intercambio de productos, no había un dinero, no había un circulante, no había trabajo asalariado, ¿verdad? Sin embargo, cuando aparecen estructuras políticas, cuando las sociedades se van organizando y crean, por ejemplo, sus propias instituciones, ¿verdad? Como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, van creando estructuras políticas de organización de la sociedad que superan ese estado anterior que se llamó estado feudal, ¿verdad? Entonces se concentra el poder y el excedente económico, estableciendo una compleja serie de procesos burocráticos. Aparece la burocracia ahí, ¿verdad? Donde ya no es que vos por un intercambio, por un acuerdo, por un trueque, nomás ya tenés, accedes a los productos, sino ya hay un sistema burocrático donde vos tenés que solicitar. Ya estamos hablando de épocas muy remotas, muy anteriores a esta, ¿verdad? Pero donde ya aparece la burocracia, donde hay una estructura social y donde uno se tenía que organizar para poder acceder a los servicios, a los beneficios de aquella época, ¿verdad? Entonces dice, impulsando la aparición de diferentes oficios y empresas que sean funcionales a la búsqueda de otros mercados, formulando políticas de comercio proteccionista y la utilización de estadísticas aplicadas a la economía. ¿Qué pasa con esas estructuras políticas? Desde el momento que aparecen esas estructuras políticas, cambia también la organización de la economía en la sociedad. ¿Por qué? Porque va apareciendo la burocracia, va apareciendo instituciones encargadas de algo específico, ¿verdad? Va apareciendo cambios de oficio, ¿verdad? Se necesita personas que estén en las instituciones, que puedan dar el servicio, que puedan dar información, que también reciban un salario. Entonces, todo eso va cambiando la sociedad y es también parte, una de las características del capitalismo. Y por último, no menos importante, tiene que ver con el surgimiento de la economía internacional. En la sociedad feudal, la economía era netamente nacional. Todo, todo circulaba en torno al territorio nacional, en torno a las ciudades y los barrios. Pero con la aparición del capitalismo, ya se, se trasciende lo nacional, ya empieza a haber una economía internacional donde yo soy productora de tomates, puedo llevar mi producción a la Argentina, al Brasil, a Bolivia. Entonces ya se genera una economía más internacional, no queda solamente en el espacio nacional, ¿verdad?
y que encuentra un escenario, dice, pleno a partir de la expansión de dominios europeos al resto de los continentes con sus empresas conquistadoras, permitiendo trazar los primeros esbozos del mercado mundial, ¿verdad? Este comercio internacional que habla acá tiene que ver particularmente con los dominios europeos. O sea, es Europa el que va generando las empresas que va diseñando lo que es hoy el mercado internacional. Poco a poco se diseña lo que es hoy el mercado internacional. Y eso también hace parte al surgimiento del capitalismo. Son, digamos, antecedentes del surgimiento del capitalismo. Así el mercantilismo afirmaba que gracias al intercambio de mercadería y a la acumulación de oro y plata se generaba la riqueza. Pedían al Estado una política que favoreciera los productos nacionales y no a la libre competencia. Así también descubrieron que la inflación era resultado de la sobreabundancia de metales, hoy exceso de dinero circulante. ¿Qué pasa? Con el periodo de colonización, cuando se van colonizando los distintos países de América y del mundo, existía una acumulación de oro y plata. O sea, la riqueza, la economía se basaba básicamente en medio del oro y la plata, ¿verdad? Entonces, estos colonizadores pedían al Estado una política que favoreciera los productos nacionales y no a la libre competencia. Cuando se crea el mercado internacional, cuando se crea y si el comercio internacional, ¿verdad? Ya trasciende, ¿verdad? De países europeos como Inglaterra, España, Alemania, Francia, eh, que envían sus productos a distintos países del mundo, ¿verdad? Ya trasciende la economía nacional. Y estos colonizadores pedían a los estados que se apueste a una política más nacional y no tanto a la libre competencia, ¿verdad? Entonces, descubrieron que la inflación era el resultado de la sobreabundancia de metales, o sea que había inflación porque había demasiado exceso, cantidad de metales acumulados en un país o en una sociedad determinada, y eso generaba la inflación. Estamos hablando todito de épocas antiguas, de épocas pasadas, que son, digamos, los antecedentes de cómo surge y se desarrolla el capitalismo. Todo es dentro del marco del surgimiento del capitalismo. La revolución industrial marca un hito en la economía mundial. La revolución industrial, iniciada con la máquina de vapor de James Watt en 1769, hizo que el mundo ya no vuelva a ser el mismo. En menos de un siglo, el cambio provocado por la aparición de máquinas textiles, el funcionamiento de los ferrocarriles y la construcción de canales y caminos dio paso a una nueva configuración del mundo a partir de las emergentes burguesías que controlaron el poder de varios países europeos y de Estados Unidos. O sea, que el mundo ya no fue igual a partir de la revolución industrial. La revolución industrial dinamizó la economía y dio un cambio, un vuelco demasiado grande a la sociedad. ¿Por qué? Porque se incorporaron nuevos métodos de producción, nuevas formas de consumo, nuevas maneras de producir, y hizo que la sociedad, que la economía cambiara radicalmente. Por eso la revolución industrial es un hito en la historia de la economía mundial. Todos esos procesos que les fui citando, que tiene que ver con el mercantilismo, las características del surgimiento del capitalismo, dieron inicio o dieron paso a lo que se llamó liberalismo, ¿verdad? Que es
básicamente un sistema económico. El liberalismo es un sistema económico que tiene que ver con procesos de producción, distribución, intercambio, consumo de bienes y servicios. Tiene que ver con la cuestión de precios y el valor de la mercancía, con la acumulación del capital, el ciclo económico que son el empleo, la tasa de beneficios, el salario, la renta, el crecimiento económico y aparece nuevamente el comercio internacional. Todo eso es liberalismo. Liberalismo es la doctrina del capitalismo. Nosotros estamos viviendo en una sociedad capitalista, pero con una doctrina, hoy ya es neoliberal, ¿verdad? Pero inicialmente fue liberal, fue liberalismo. Hoy ya es neoliberal, ya se hizo una revisión de ese liberalismo, ¿verdad? Economía y sociedad. Del concepto de economía surgen dos conceptos fundamentales: la escasez de los recursos y las necesidades ilimitadas de los individuos. Todos los seres humanos tenemos necesidades, no precisamente iguales que otras personas. Si bien cada uno de nosotros necesitamos satisfacerlas, una vez logradas van apareciendo otras y tal vez con mayores exigencias. Eso nos pasa a menudo, ¿verdad? Hoy necesitamos comprar un aire acondicionado y resulta que de aquí a un mes necesitamos comprar dos, porque no solamente con el extremo calor que hace, no solamente vamos a colocar el aire acondicionado en una habitación, sino que también decidimos colocarlo en la sala y en el comedor, ¿verdad? Eso tiene que ver con las necesidades que nosotros como personas necesitamos satisfacer, ¿verdad? Y que a veces cuando logramos satisfacer una necesidad aparecen otras más con mayor niveles de exigencia, ¿verdad? Antes el aire acondicionado era un artículo de lujo, hoy es una necesidad primordial, ya no se puede prácticamente vivir y sobrellevar el intenso calor sin los aire acondicionados en las casas, ¿verdad? Y no solamente conectados a la habitación, sino también ya tenemos que tener la cocina, en la sala, en los espacios donde habitamos normalmente en las casas, en las familias, ¿verdad? Entonces, estas necesidades individuales asociadas a la naturaleza biológica del ser humano, como ser, por ejemplo, respirar, comer, dormir, vivienda, procrear, vestir, etcétera, son necesidades biológicas del ser humano. Pero también existen necesidades colectivas que al vivir en sociedad, tales como educación, higiene ambiental, defensa nacional, seguridad policial, etcétera. Entonces, las necesidades biológicas tienen que ver con las necesidades propias del ser humano, ¿verdad? Que hacen a una cuestión biológica, pero también aparece una necesidad colectiva que tiene que ver con la sociedad, que ya tiene que ver con las estructuras políticas y las distintas instituciones con que se maneja la sociedad, ¿verdad? Entonces, estas últimas, las necesidades colectivas, no pueden ser satisfechas por ninguna persona en forma individual y por ellas son organizadas desde el Estado. ¿Y cómo son organizadas desde el Estado? Desde las diferentes instituciones públicas que existen, públicas y privadas, ¿verdad? Porque a veces también las empresas privadas se asocian con el Estado y ofrecen un servicio a la sociedad, ¿verdad? Entonces, pero fundamentalmente instituciones públicas que son organizadas por el Estado para satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la seguridad policial, ¿verdad? Cada vez más asaltos, cada vez más vulnerable la seguridad pública, entonces se necesita que el Estado se organice y a través de sus instituciones pueda garantizar mayor necesidad a la población que sale a trabajar, a la población que sale a recrearse, a la población que necesita sentir la tranquilidad de poder habitar libremente en su espacio, en su comunidad, en su barrio, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con una necesidad colectiva.
Sistemas económicos, evolución y características. Un sistema económico es el conjunto de las relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad. Estas relaciones condicionan las decisiones fundamentales que se toman en la sociedad, como por ejemplo, qué producir, qué bienes y servicios producir y en qué cantidad, cómo producir, qué insumos utilizar en la producción de los bienes y servicios, quiénes se ocupan del proceso, qué tipo de tecnología se utiliza, etcétera. Para quién, o sea, cómo se distribuyen los bienes y servicios. Entonces, resumiendo, sistema económico, entonces es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que hacen de la organización económica de una sociedad. Y este sistema económico tiene que ver entonces con la producción, cómo se produce, qué bienes y servicios producir, qué insumos utilizar, qué bienes, qué tecnología, qué servicios dar. Entonces, básicamente con eso tiene que ver el sistema económico, con el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan a una organización económica. El sistema de libre mercado. ¿Qué es el sistema de libre mercado? ¿Alguna vez escucharon libre mercado o sistema de libre mercado? El sistema de libre mercado o de mercado libre son los agentes económicos privados, familias y empresas, los que toman las decisiones respecto a la asignación de los recursos. El Estado no interviene, si bien determina el marco jurídico que en dichas relaciones toman lugar. Dichos agentes se suponen que toman decisiones impulsados por la búsqueda de su máximo bienestar, el cual redunda en el bienestar de la economía en su conjunto, concebida como el agregado de dichos individuos. Entonces, dentro del sistema de mercado libre, son las empresas, son los agentes económicos privados que toman las decisiones respecto a la asignación de recursos, es decir, cuánto dinero va a costar tal o cual producto, tal o cual servicio, cuánto es la tasa que se va a cobrar de interés, cuánto es la tasa, el porcentaje de, de intereses, de costos, cuál va a ser la manera como van a pedir a la sociedad que les pague su servicio o que les compre sus productos. Eso lo determinan las diferentes empresas privadas o las familias que donde el Estado no interviene, sí regula, regula por de alguna manera porque hay un marco jurídico donde se regula todo ese sistema económico, pero son básicamente los agentes económicos los que toman las decisiones en cuanto a los productos que van a lanzar y el costo de cada producto. Eso se llama sistema de mercado libre, ¿verdad? Donde el Estado no regula los precios, por ejemplo, ni las tasas de intereses, ni los costos. Pero existe también lo que se llama el sistema centralizado. El sistema centralizado se caracteriza porque la propiedad de los medios de producción pertenecen al Estado, es decir, los que producen los servicios y los productos es el Estado. Las empresas, digamos, que producen todos los servicios y productos son el Estado y parten del Estado, son públicos. Entonces, el Estado es el que toma la decisión de la asignación de los recursos que se realiza a través de una planificación central. Las decisiones sobre los recursos se toman sin la participación de los precios y el mercado.
En un sistema de este tipo, el Estado es el que responde a las preguntas planteadas, asigna los recursos a los diferentes agentes productivos, determina cómo realizar la producción y define cómo distribuir dicha producción entre los consumidores, estableciendo la cantidad que debe recibir cada uno. Entonces, en un Estado centralizado, el Estado es el propietario de los medios de producción y el que decide sobre los precios y los productos que van a valga la redundancia, producir, que se va a facilitar a la sociedad. Y no se tiene en cuenta el mercado ni los precios. ¿Entienden? Entonces en el mercado libre era el mercado el que determinaba los precios de los productos, de los recursos. Y en un Estado centralizado, él es el Estado el que maneja eso. Es el Estado el que es, digamos, dueño de los medios de producción, de los medios como se produce en la sociedad. Después existe el sistema mixto. El sistema mixto, la mayoría de las economías se pueden definir como sistema mixto, en el cual el Estado colabora con la iniciativa privada, realizando actividades como proveedor de ciertos bienes y servicios, a través de establecer impuestos, subsidios, etc. El grado de participación en el Estado es un punto de controversia entre economistas, políticos, sociólogos y otros estudiosos del tema. Existen situaciones que se considera que exigen la intervención del Estado, por ejemplo, el servicio de transporte público. ¿Qué es lo que pasa con el servicio de transporte público en nuestro país, por ejemplo? Donde interviene el Estado dando subsidio a los empresarios transportistas, pero también intervienen los empresarios transportistas estableciendo los precios del pasaje y la manera como desarrollar ese servicio a la sociedad. Entonces ahí se está hablando de un sistema mixto. En nuestro país y en la mayoría de los países capitalistas existen lo que se llaman el sistema mixto, ¿verdad? Donde participa el Estado, pero también participan las empresas privadas, ¿verdad? Y hay toda una controversia sobre quién tiene que imponerse o quién tiene que dominar más, quién tiene que establecer más reglas, si es el Estado, si es la propiedad, las empresas privadas, en qué momento el Estado no se debe meter, en qué momento la empresa privada no se debe meter. Entonces, hay toda una controversia ahí, toda una discusión, ¿verdad? Toda una discusión con relación a eso. Pero nuestras sociedades y la mayoría de las sociedades latinoamericanas se desarrollan o se desenvuelven a través de este sistema mixto, ¿verdad? Donde participa, si bien el Estado regulando a través de políticas, a través de subsidios, impuestos, por supuesto, que claro está, siempre el Estado impone impuestos, pero también las empresas privadas establecen sus precios, su sistema, cómo van a ofrecer su servicio, cómo van a generar los recursos, cómo van a producir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son esos dos componentes, tanto Estado como empresas privadas, lo que dinamizan lo que se llama el sistema mixto. También tenemos sistemas productivos y agentes económicos, ¿verdad? Los sistemas productivos forman parte de los tres agentes económicos principales con que cuenta ese sistema productivo. Uno tiene que ver la familia. En economía, una familia se define como el conjunto de personas que viven bajo un mismo techo, tengan o no relación de parentesco. Las familias obtienen ingresos ya sea de su trabajo o de la renta de su patrimonio. Esa renta de su patrimonio puede ser, por ejemplo, alquilan casa, alquilan terrenos, alquilan autos, tienen un patrimonio y eso lo explotan, ¿verdad? O son dueños de, no sé, de negocios, ¿verdad? Entonces, esos son renta de patrimonio.
Además, algunas familias pueden recibir transferencias que son ayudas, bienes, servicios o dinero. Puede ser dinero al exterior, dinero de una, ¿cómo se llama? De una, eh, no sé, Remesa. ayuda, ¿eh? Remesa podría ser del exterior. Remesas, sí. ¿Cómo se llama cuando una herencia? Vieron que hay gente que recibe herencia, recibe mucha cantidad de dinero o tierras o propiedades como herencia. Entonces, esos son eh, transferencias que son ayudas que pueden recibir, ¿verdad? Pueden recibir de parte del Estado sin que exija nada a cambio y utilizan sus ingresos y transferencias en tres actividades: consumen bienes y servicios, ahorran para el futuro y pagan impuestos y cuotas sociales, ¿verdad? Eso lo que tenga relación con las familias. Después, otro agente económico de los sistemas productivos son las empresas. La empresa es una organización que busca obtener ganancias a través de la venta de bienes o servicios, ¿verdad? Eso sabemos que para eso están definidas las empresas. Entonces, las empresas combinan los factores de producción que son tecnología, tierra, trabajo y capital para producir bienes y servicios que serán vendidos en el mercado. Se relacionan con las familias porque pagan salarios o rentas por los factores productivos que son propiedad de las familias, así como impuestos del Estado, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que hay una relación entre, por un lado, las empresas y por otro lado, las familias. Y ambos son agentes económicos de los sistemas productivos que tiene una sociedad. Muy importante esos componentes, ¿verdad? Agentes económicos de los sistemas productivos. Y por otro lado, y por último, tenemos al Estado. Dentro de un sistema productivo también tenemos otra agente económica que se llama el Estado. Y el Estado son los gobernantes del Estado, son aquellos que llevan la conducción política, económica y social de un país o un Estado. Parte del rol del Estado es producir bienes o servicios sin fines lucrativos para las familias y las empresas. Por ejemplo, el Estado entrega algunos servicios de salud o educación a quienes no pueden pagarlos y también entrega servicios como trámites administrativos, seguridad, obras públicas, etcétera. Y también financia estas actividades mediante la recaudación de impuestos de parte de las familias y empresas. Entonces, estos tres agentes económicos que acabo de citar, la familia, la empresa y el Estado, están interrelacionados y esos son parte del sistema productivo de una sociedad. Esos tres agentes son partes centrales de un sistema productivo de una sociedad y están interrelacionados. Porque gracias a los impuestos de las familias y de las empresas, el Estado les puede retribuir en forma de servicios a esas familias y a esas empresas, ¿verdad? Ofreciéndoles servicios desde la función pública, ¿verdad? Sin fines de lucro, ¿verdad? Desde la función pública. Al menos eso debería ser. Nosotros podemos cuestionar si los servicios llegan, si los servicios son favorables, si los servicios son competentes, son eficientes, podemos cuestionar todo eso, pero de que el Estado retribuye a las familias y a las empresas, lo hace de la manera como puede o como mejor le sale, ¿verdad? O sea, al menos eso debería ser desde el punto de vista teórico, digamos, ¿verdad? Desde el espacio ideal, vamos a llamarlo, ¿verdad? Después tenemos otros factores de producción. Estos ya tienen que ver elementos o factores de la producción. Llamamos elementos factores productivos a todo aquello que hace posible la producción o elaboración de bienes y servicios. En la actualidad se considera 5 elementos factores productivos. Ellos son la naturaleza,
Es conocida como el primer elemento o factor de la producción porque está constituida por los recursos naturales que se encuentran en la tierra, en el aire y subsuelo y fuera de la atmósfera terrestre. Su retribución se denomina renta. El trabajo es la clasificación de las fuerzas físicas, las habilidades y destrezas intelectuales por parte del ser humano para explotar y transformar los elementos o factores productivos en productos o servicios terminados. Su retribución es el salario, que es la compensación por esfuerzo realizado que reciben los trabajadores, debiendo ser justo y equitativo, pudiendo ser directos cuando reciben el sueldo o remuneración establecida, indirectos como aguinaldo, vacaciones, previsión social, vales, combustibles, etcétera. ¿Verdad? Entonces, por un lado tenemos entre los factores de producción la naturaleza y por otro lado tenemos el trabajo. También está el capital. El capital constituye el conjunto de herramientas del hombre para reducir y crear mayores bienes y riqueza. Están representados por las máquinas, rodados, muebles, equipos, plantas industriales, tecnológicos, monedas, billetes, entre otros. Su retribución es el interés. La iniciativa empresarial es la unión del capital y trabajo para lograr la producción o distribución de bienes y servicios. Empresario es la persona que emprende, organiza y explota la empresa. Su retribución es el beneficio. Entonces tenemos estos 4 factores de producción que son muy importantes, son factores o elementos en la producción, en un sistema productivo, en un sistema económico de una sociedad que tiene que ver con la naturaleza, el trabajo, el capital y la iniciativa empresarial. Eso dentro de lo que es el marco y el desarrollo económico capitalista, ¿verdad? Que es el sistema donde nosotros estamos viviendo hoy actualmente. Y bueno, llegamos por hoy hasta acá. ¿Alguna pregunta, consulta o duda, algo que quieran agregar? Por mi parte, nada, profe. Súper entendible. Ya. ¿Alguien más tiene una duda? No, profe, estuvo muy interesante la clase de hoy. Ah, bueno, ¿les gustó? Sí, profe. Qué bueno, me alegro mucho. Les cuento que a mí me gusta mucho la economía, no sé por qué no soy economista, pero me gusta mucho la economía. Me gusta mucho el sistema, cómo está organizado la sociedad. Me gusta leer sobre eso, ¿verdad? Y generalmente cuando hago un estudio o un curso, siempre saco notas más altas en economía, ¿verdad? Porque me gusta bastante. Y bueno, yo en la semana, ya esta semana les voy a alzar la tarea 2, ya está alzada la tarea 1 de este módulo. Y en el transcurso de la semana les voy a alzar la tarea 2. Así que vayan poniéndose al día en la medida de sus posibilidades para que no se les junte todo, porque son 4 clases. Entonces, para que no sea muy largo después al final, vayan haciendo de a poquito, ¿sí? Esa es mi recomendación. Gracias por conectarse, que tengan un buen resto de la noche y hasta la próxima semana. Chao. Gracias, profe. Chau, chau. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, Chao. 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 Chao, profe. Chao. Chao. Gracias por estar.